Vamos a continuar con la cátedra de Derecho Agrario y Ambiental. En las últimas clases, nosotros nos quedamos cuando hablábamos del decreto 900. Este decreto 900 es el decreto del movimiento de la época de la Revolución de 1944. Este decreto 900, bueno, se aprobó pues en el gobierno de Jacob Arbenz y Guzmán, pero se dieron ciertas situaciones en contra de ese decreto de la reforma agraria, en donde cuando hacemos los análisis de ese decreto, viene como consecuencia las oposiciones. Y aquí se da lo que es la contrarrevolución. Esa contrarrevolución ya se da cuando ya ingresa Carlos Castillo Armas, derogan ese decreto y como cuestión de que la materia de agrario no se quedara céfalo, no se quedara sin argumentación o una regulación, se crea lo que es el decreto 1551, ley de transformación agraria. Bueno, luego entra lo que es la contrarreforma agraria, todo lo que se opone a la misma. Pero previo a ello, tenemos elementos fundamentales como los que veníamos analizando con respecto a una planificación de la reforma agraria. Y nosotros nos preguntamos qué análisis o qué crítica le podemos hacer a esa ley de transformación agraria que es el decreto 1551. Bueno, posterior a ella, pues ya viene lo que son los acuerdos socioeconómicos y situación agraria. Esto ya es con la firma de los acuerdos de paz, la situación agraria y desarrollo rural y los acuerdos de paz. Entrando en materia, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Luego, el próximo día de clase, yo no sé si es de hoy en 8 porque el viernes es 15 de septiembre y creo que va a haber asueto. Bueno, pero si no hay asueto, nosotros le entramos. Yo creo que sí va a haber. Bueno, sigamos pues. Lo que es la contrarrevolución. Y si ya entramos en materia. ¿En qué consiste la contrarrevolución? Mencionábamos en clases anteriores que Carlos Castillo Armas, eh, él fue asesinado. Carlos Castillo Armas fue asesinado en el Palacio Nacional, en esos pasillos que hay subterráneos. Y la pregunta es, ¿quién lo mandó a matar? Bueno, hay biografías, hay libros en donde quien lo mandó a asesinar fue Leonidas Trujillo, que en esa época era presidente de la República Dominicana, por cuestiones de carácter así, creo que fueron cuestiones de carácter personal. ¿Y quién lo mató? Bueno, se ignora. De seguro que no lo iba a matar su sombra, pero de seguro que fue hasta algún su guardaespaldas. Carlos Castillo Armas Jóvenes procedió inmediatamente a contrarrestar todos los cambios en los 10 años anteriores, a eliminar las nuevas organizaciones como aspecto de conciencia política progresista que se había desarrollado. Este gobierno de Castillo Armas, Carlos Castillo Armas, este gobierno derogó la ley de reforma agraria, derogó el decreto 900 y abrió la posibilidad a los terratenientes que habían sido expropiados
para que sus casos fueran revisados. Entonces, en esta época de la contrarrevolución que se inicia con Carlos Castillo Armas, jóvenes, se deroga el decreto 900 y se abrió la posibilidad a los terratenientes que habían sido expropiados de conformidad con ese decreto en la época de Jacob Arbenz y Guzmán para que sus casos fueran revisados. ¿Qué significa esto, señores? Significaba que se les devolvieran sus tierras a los terratenientes, en otras palabras. Entonces aquí tenemos algo muy importante, que se deroga el decreto 900 con Carlos Castillo Armas. Carlos Castillo Armas deroga ese decreto inicia los estudios y las posibilidades de que de que se realicen estudios jurídicos a todas las personas que se les habían expropiado sus tierras. ¿A quiénes se les había expropiado? A la United Fruit Company, a esa exportadora bananera, todos aquellos que participaron en la caída de Jacob Arbenz y Guzmán. Entramos a lo que es entonces la contrarreforma agraria. ¿En qué consiste esta contrarreforma agraria? Ya no les voy a decir que es pregunta de examen porque entonces me van a sacar los 40. Miren, pues, la contrarreforma agraria, este fue un movimiento reaccionario impulsado por personas, grupos o instituciones que pueden ser afectados en sus intereses por la reforma agraria. Existiendo medios de difusión ligados a ellos por razón de dependencia económica, algunos manifiestan que no hay nada que reformar, otros recurren a la difamación y otros recurren a adaptaciones o actitudes demagógicas. En otras palabras, estos oponentes a la reforma agraria, por lógica, se le denomina los opositores, los que se oponen a una reforma agraria. O sea que estos que se oponen a la reforma agraria eran todas aquellas personas que realmente eran perjudicados, los terratenientes. Es más, los medios de comunicación, los periodistas, todos ellos estaban prácticamente comprados para impulsar esta reforma agraria, esta contrarreforma agraria. Entonces, fue un movimiento eminentemente reaccionario. Se opusieron todas aquellas personas que realmente les perjudicaban sus intereses y se basaban a discursos populares y actitudes de carácter eminentemente demagógicas. Esta es parte de lo que hemos venido analizando anteriormente cuando hablábamos de la planificación de la reforma agraria. El por qué esto continúa acá, porque el programa así no lo está refiriendo. Sin embargo, yo iba a tratar de organizar todo lo que se refiere a una planificación para que hubiese un orden. Pero los que elaboraron el programa, pues, pienso que tuvieron sus motivos de por qué llevaron esa secuencia de la planificación del programa. Aunque para mí era darle una continuidad a las características, a los elementos, a su naturaleza jurídica de lo que conforma una reforma agraria. Entonces, ¿cómo se planifica? La intervención del Estado en la agricultura. Esa intervención del Estado, jóvenes,
con voluntad política se puede hacer una reforma agraria en 4 años. Pero si no hay voluntad política, continuamos utilizando demagógicamente el decreto 1551, lo que es la ley de transformación agraria. La necesidad de la planificación. Es lógico que para la necesidad de una planificación de una reforma agraria se requiere la participación de todos los sectores sociales, principalmente de todos de los sujetos agrarios. ¿Y quiénes son los sujetos agrarios? Todas las personas que trabajan en el campo, asociaciones campesinas, sujetos individuales, sujetos colectivos, perdón, las empresas, los bancos que dan créditos para las cuestiones agrarias, debe de haber una participación de un conglomerado social que se dediquen a la actividad eminentemente agraria. Y las fases de la planificación, lo vimos anteriormente, cuando hablábamos que era necesario elaborar fases para no andar utilizando procedimientos inadecuados. Las bases para la planificación de una reforma agraria jurídica e integral a escala nacional. Las fases de la planificación mencionábamos con anterioridad. Esas, en primer lugar, esos consensos que deben de existir en la sociedad. ¿Y cómo se van a elaborar las fases? Deben de elaborarse de acuerdo a ese sentimiento de benevolencia y de comprensión que deben de tener todos los sujetos que se dedican a la actividad agraria. Planificar compra de tierras, fases, la dotación de tierras, fases, la dotación de aspectos crediticios, aspectos técnicos. Y esas bases de la planificación en la compra de terrenos. Y cuando hablamos de esas bases que se requiere de una reforma integral, creación de escuelas, las creaciones de centros de salud, carreteras, todo ello conlleva lo que es una planificación de una reforma agraria. Bueno, si no se logra por las mismas situaciones en las que estamos pasando actualmente, por lo menos debe de abrirse los espacios para lograr ciertos beneficios estructurales para las personas que se dedican a la actividad de los aspectos agrarios. Lo que mencionábamos con respecto a la ley de transformación agraria del decreto 1551. Yo no sé si les mencionaba a ustedes que en la facultad estaban vendiendo, decía, decreto 15-51, ley de transformación agraria. Bueno, todo el contenido sí, en efecto, era del decreto 1551, pero la página, diríamos, la portada estaba mala, porque decía decreto 15-51, ley de transformación agraria. Así no es. Nosotros por costumbre abreviamos 15-51, no es así. Es el decreto 1551 de la ley de transformación agraria. Yo cuando vi la portada o la pasta ahí en la facultad, le hice ver a los vendedores de libros
que había un error y que por lo tanto yo diría que no era necesario cambiar la pasta porque pérdidas económicas. Entonces pues, les di la idea de que debieran de cambiar ese decreto ahí, poniéndoselo a mano, pero corrigiéndolo, ¿sí? Corrigiéndolo en el sentido de que estaba malo, que no era ese el decreto. Y después al día siguiente ya lo corrigieron. No cambiaron pasta, sino que solamente le pusieron el número correcto. Este, esta ley de 1551 de transformación agraria, jóvenes, este fue un parche. Imagínense que del movimiento del 44 viene todavía utilizándose este decreto ley, el cual lo utiliza el MAGA, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en donde hay cuestiones que tienen que integrarse a la ley del Ministerio de Agricultura, porque el Ministerio de Agricultura ha absorbido al Instituto de Transformación Agraria. Este decreto fue creado, desde luego, posterior a la derogación la ley del decreto 900, ley de reforma agraria, que lo vino a sustituir. Pero si ustedes leen, cuando tengan tiempo, métanse a internet y también lo bajan. Leen ahí los considerandos, considerando que la tierra es sumamente necesaria e indispensable como aspectos numéricos, como aspectos de preocupación del Estado, los cuales deben de resolver los problemas agrarios nacionales. Jóvenes, esos considerandos son eminentemente demagógicos. Cuando leemos detenidamente sus postulados, realmente hay aspectos que no coinciden con lo que es la normativa del decreto 1551, porque hay aspectos en donde realmente protegen a los latifundios en Guatemala. Yo estaba notando, como puede afirmarse categóricamente, antes de constituir un instrumento jurídico que pretendía la transformación en la vida, la transformación en la vida, ¿sabes? Pretendía la transformación en el medio de vida y en los sistemas de producción de la tierra, como demagógicamente lo señalan sus bases. Creadores no pusieron atención al problema esencial del medio del agrosocial. Es decir, que los legisladores, al crear el decreto 1551, ellos no le pusieron atención realmente al problema de carácter social en Guatemala. Pero era por la misma situación de los problemas, de las presiones difusas, de los problemas difusos que tenían de parte del gobierno. Como consecuencia, ellos tenían que ser condescendientes a lo que les estaban exigiendo. Y aquel que se oponía en esos momentos le cortaban la cabeza. Bueno, lo peor es que a la creación de este decreto, ellos distorsionaron la verdad, dieron armas legales a los latifundios criollos y extranjeros. Cuando hablamos de estos latifundios criollos, eran todos los terratenientes, principalmente de los hijos de los españoles con guatemaltecos, con criollos, con personas de territorio. Y estos extranjeros eran todos aquellos que vinieron de Alemania y que se ubicaron muchos
en Alta Verapaz, en Baja Verapaz, en Huehuetenango y en otros territorios, en otros aspectos geográficos del país. Lo peor entonces de este decreto 1551 es que distorsionó la verdad y le dieron armas legales a los latifundios criollos y extranjeros para para considerarlos, pero en el articulado realmente niegan ese y muchos propósitos. En su articulado, o sea, en la normativa, ahí se niegan muchos aspectos que le debiera de favorecer al campesino, principalmente. Es decir, que su parte considerativa, su espíritu, su filosofía, no coincide con su articulado, con su articulado. No coincide, no coincide en su articulado. Bueno, entonces, al hacer un análisis del decreto con objetividad desde el punto de vista económico, social y con rigor académico, sus creadores, los legisladores, no pusieron atención al problema esencial del medio del agrosocial. Lo peor es que ellos distorsionaron la verdad, dieron armas legales a los latifundios criollos y extranjeros para mantener en ociosidad la tierra, tener la tierra abandonada, en otras palabras, o sea, en descanso, tenerlas abandonadas en descanso, que tanto necesita nuestra raquítica economía, a efecto de lograr su desarrollo y sacar al país de este marasmo en que se encuentra. Entonces, la ley de transformación agraria hace de menos dos problemas del medio rural guatemalteco: el latifundio y el minifundio. Olvida las condiciones inhumanas en que viven las masas campesinas. Es decir, entonces, que la ley de transformación agraria no se preocupa por el latifundismo, ni mucho menos por el minifundio, el cual se encuentran las masas campesinas. Y todos estos aspectos prácticamente vienen en contra de las masas necesitadas del campo. Entonces, como consecuencia, jóvenes, en definitiva, este decreto 1551 es una cruel ofensa a los derechos democráticos de la sociedad actual, de la sociedad moderna, ya que en sus núcleos populares aspira, bueno, al menos a no morir de hambre. Por las palabras, leíamos y explicábamos que aspectos sumamente de este decreto era que favoreció a los latifundismos criollos y extranjeros. No le dio mucha importancia a los minifundios como a los latifundios criollos. Hay algo muy interesante que dice que al menos con esta ley fue un medio paliativo para que la clase trabajadora del campo no se pudiese morir de hambre. Bueno, en gobiernos anteriores se miraba por lo menos la preocupación
de la dotación de tierras, de la preocupación a veces que la Universidad de San Carlos participaba en el aspectos eminentemente técnicos en el interior de la República. Pero todas esas cartas de entendimiento, jóvenes, se han quedado en el olvido. No hay programas de asistencia técnico y de asistencia crediticio formales para estas personas, solamente para los terratenientes latifundistas capitalistas. El decano, el rector de la universidad principalmente, el decano de la Facultad de Agronomía, él tiene que estar en relación constante con el Ministerio de Agricultura. Digo con el Ministerio de Agricultura porque este es grande, no digo con el ministro, en donde se debe de analizar la participación de los estudiantes enseñándoles ciertas técnicas de siembras a la clase campesina en el occidente de la República principalmente. Pero todo ello, no existe esa cooperación, esas firmas de entendimiento, de colaboración. Yo creo que fue en el gobierno, si no estoy mal, de Vinicio Cerezo, en donde el ministro de Agricultura era un mecánico. Jóvenes, ¿qué sabe un mecánico de agricultura? ¿Qué sabe un mecánico de piscicultura? ¿Qué sabe un mecánico de animales bovinos, porcinos, de tierra? No, hombre, así no es. Así no es. Se le pregunta al actual gobierno, al ganador, ¿cuáles son, cuál es su gobierno? ¿Cómo está conformado su actual gobierno, señor presidente electo? Él ha mencionado uno, que dos, que tres. ¿Por qué? Porque están estudiando y analizando el perfil de cada uno de los ministros que va a conformar parte del gobierno o de ese gabinete. Un especialista, un doctor, debe de ser ministro de salud. Un excelente ingeniero agrónomo debe de ser un ministro de agricultura para poder desarrollar las políticas públicas. Y es más, que tengan doctorado de especializaciones y que conozcan de la administración pública y que sean buenos gerentes, que sepan administrar. Pero estos no saben administrar. Ya se va a terminar el año y no han invertido ni el 50% del presupuesto de muchos ministerios. ¿Por qué? Porque la estrategia es que en noviembre, diciembre se ponen ellos a hacer inversiones en proyectos para robarse todo el dinero que no invirtieron durante el año. Y aquellos que no pueden ya invertir ese dinero, jóvenes, ese dinero pasa a formar parte, si no se lo robaron, parte de las cajas fiscales. Pero cada gobierno que entrega, se roban hasta los inodoros, se llevan las duchas. Lo que les dejan son el papel toalete en cada una de las oficinas. Esa es la transición.
la gran transición del gobierno hacia otro gobierno. Muchos ministros dicen, señores, se llevaron los escritorios, se llevaron las computadoras, se llevaron los cuadros de adorno. Lo único que dejaron, miren, dice, y sacan los papeles de toilette, los ladrones que administraron el gobierno anterior. Bueno, todo ello, pues, porque estamos hablando de este decreto de 1551, que realmente, yo les puedo poner el día del examen, decreto 1551, que es un decreto demagógico, que sus postulados realmente no tienen relación con sus normativas y que realmente ha sido demagógico y que lo que ha utilizado son aspectos eminentemente de carácter latifundistas, favoreciéndose a los criollos. Entonces, ustedes no me van a poner ustedes ahí a subrayarme que es el decreto 900. Entonces, sencillamente es el decreto 1551. Bueno, ya que este examen viene de 40, es sobre 40 puntos. Sigamos. Aquí tenemos, con la creación de la firma de los acuerdos de paz, se crearon varios acuerdos. Ustedes pueden ingresar a internet y pueden poner ahí acuerdos socioeconómico y situación agraria. Son 12 acuerdos los que hay. Pero a nosotros nos interesa el acuerdo socioeconómico y situación agraria. Dice, lo que les mencionaba, derivado de los acuerdos de paz, ¿en qué año se firmaron los acuerdos de paz? ¿Quiénes firmaron los acuerdos de paz? El 27 de septiembre o 29 de septiembre y firman el acuerdo de paz la Unidad Revolucionaria Guatemalteca juntamente con el gobierno actual, que en esa época era presidente Arzú. Bueno, derivado de los acuerdos de paz sobre un desarrollo socioeconómico orientado al bien común que responda a las necesidades de la población. Ese acuerdo ahí se encuentra. Lamentablemente no se le ha dado seguimiento para ver hasta dónde tenemos esos alcances. ¿Qué era el objetivo? ¿Qué se pretendía? Superar la pobreza extrema, la discriminación, marginación social y política del país, constituido como fuente de conflicto e inestabilidad. El acuerdo socioeconómico y situación agraria. Es decir, que era algo sumamente indispensable la constitución de ese acuerdo, que tenía que ver la pobreza, la discriminación, todo ese aspecto de marginación política y social, que todo ello conlleva y aún nos conlleva a un gran conflicto de inestabilidad. Y en el área rural es necesaria una estrategia integral que facilite el acceso de los campesinos a la tierra y otros recursos productivos, que brinde seguridad jurídica, que favorezca la resolución de conflictos. Vean, en 10 líneas yo hice el resumen de ese acuerdo socioeconómico y situación agraria. Porque es un folleto. Ese acuerdo está conformado, el mínimo, tiene como sus 100 páginas. Hablemos de 50 hojitas. Hablemos de 75 hojitas. Entonces, en 10 líneas, yo hice el resumen de ese acuerdo, esa derivación. Sine qua non, aspecto sumamente indispensable, en otras palabras, que era necesario ese acuerdo.
de socioeconómico, por la pobreza extrema, por la discriminación, por la marginación. Y ahora, si lo miramos del punto agrario, desde el punto rural, era necesario esos acuerdos para brindar seguridad jurídica, que no existan conflictos en el interior de la República, en el área rural, principalmente en materia agraria. ¿Por qué? Aún teniendo las municipalidades, aún teniendo la Secretaría de Asuntos Agrarios, aún teniendo lo que es Fontierra, Protierra, que tienden a solucionar los problemas de tipo agrario, se creó en específico este acuerdo. Lamentablemente ahí está. La pregunta es, ¿quiénes, quiénes le dan seguimiento a este acuerdo? ¿A qué se dedica la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Agricultura? Se le podría hacer una pregunta. ¿Qué avances han tenido esos acuerdos en materia agraria? Yo les aseguro que muchos que los que trabajan ahí hasta lo deben de desconocer o ya lo olvidaron porque ya transcurrieron 26, 29 años de la firma de los acuerdos de paz. Bueno, situación agraria y desarrollo rural de ese acuerdo. Tiene que dar respuestas a la mayoría de personas que viven en el área rural y es la más afectada en una pobreza extrema, aspecto que las instituciones del Estado ha demostrado sus debilidades, lo que yo les mencionaba. Si no se les da seguimiento, estos acuerdos van a estar engavetados. Entonces prácticamente es una fotocopia, fue una fotocopia o engavetados que no se les ha dado seguimiento. Y por eso es que se han demostrado las debilidades porque no se les ha dado seguimiento. No hay una supervisión. La transformación de la estructura entonces de la tierra y el uso de la tierra debe tener como objetivo la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y político, a fin de que la tierra sea de su estabilidad económica, fundamental de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad, dignidad. Luego tenemos los acuerdos de paz. Estos acuerdos de paz marcan un hito. Es decir, los acuerdos de paz marcan una dirección. ¿Sí? El hito es una dirección. Los acuerdos de paz marcan una dirección, marcan un hito en la historia de Guatemala, reconociéndola como una sociedad pluriétnica, histórica de opresión, discriminación y exclusión del poder político, económico y social, así como la tenencia de la tierra de que ha sido objeto el pueblo maya, garífona y el pueblo xinca. Pero los acuerdos de paz no solamente hablan de un reconocimiento pluriétnico, sino que también de un reconocimiento pluricultural de los pueblos mayas, garífonas y de los pueblos xinca. El día del examen, los acuerdos de paz han marcado una dirección en donde señala ciertas discriminaciones y exclusiones, en donde ha buscado la pluriculturalidad, un grupo multiétnico, principalmente de los tres grupos que radican fundamentalmente en el país: los mayas, los garífonas y el pueblo xinca.
Luego tenemos lo que es aquí acuerdos de paz. Bueno, luego tenemos el derecho relativo a la tierra de los pueblos indígenas. ¿Cuál es ese derecho relativo a la tierra de los pueblos indígenas? Tenencia comunal o colectiva. Como la individual, tenemos derechos de propiedad y de posesión. Aquí tiene relación en cierto aspecto lo que es la ley de transformación agraria. Cuando hablamos, por ejemplo, de la propiedad, ¿sí? De la propiedad de los bienes, de la propiedad para la familia. Las regulaciones de la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas. ¿Cómo se debe de regular? Tenencia de la tierra y uso administrativo de los recursos naturales. Redistribución de las tierras comunales y compensación de derechos. Esto es el derecho relativo a la tierra de los pueblos indígenas. Luego tenemos lo que es redistribución de las tierras comunales y compensación de derechos, adquisición de tierra para el desarrollo de las comunidades indígenas. Entonces, aquí, este acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, ¿qué es lo que tiende a las soluciones del mismo? Se debe de democratizar ese desarrollo participativo. La participación de la mujer en el desarrollo económico y social. Es decir, que ya no debe de existir aspectos clasistas, que ya no debe de existir esa discriminación. Si ustedes van al occidente de la República, jóvenes, cuando ustedes pasan Chimaltenango, van a encontrar a todas las personas, a las mujeres, al género, participando en la actividad agrícola, cortando rábanos, cortando zanahorias, cortando remolachas, subiéndolas a los camiones para traerlos a los mercados. Pero es un esfuerzo que un 90% es un esfuerzo personal que han realizado ellos para poder salir adelante. Sin, sin la ayuda del gobierno. Luego tenemos el desarrollo social, la educación y capacitación, salud, la seguridad social, vivienda, trabajo. Todos estos aspectos deben de conformar el desarrollo social y económico con respecto a la situación agraria y desarrollo rural en el país. Tenemos entonces lo que es la participación, el acceso a la tierra y recursos productivos, estructura de apoyo, organización productiva de la población rural. Tenemos el marco legal y la seguridad jurídica, protección laboral, el registro de la propiedad inmueble y catastro, protección ambiental, recursos. Todo ello son las bases fundamentales para el desarrollo económico y estructural en el campo eminentemente rural. Se debe de conformar entonces comisiones a través del Ministerio de Agricultura junto con lo que es la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos, junto con un aspectos también de abogados, de estudiantes de la Facultad de Derecho, para conformar aspectos de carácter jurídico y darle una seguridad y estabilidad jurídica a todos estos proyectos.
pero no hay nadie quien encabece todos estos aspectos de carácter estructural. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa. Esperemos que hayan cambios en cuanto a las motivaciones estructurales con el nuevo gobierno, que la Universidad de San Carlos se pronuncie, principalmente la Facultad de Agronomía, que debe tener un vínculo directo con el Ministerio de Agricultura. Pero estos, al escuchar que la Universidad de San Carlos quieren darles asesoría jurídica, ya se les metió en la cabeza que los van a despojar de sus bienes inmuebles, de sus tierras. Y si el ministro de Agricultura es puesto por el CACIF Jóvenes, miren, ni les van a contestar a la Facultad de Agronomía. Es aquí entonces cuando la Universidad de San Carlos debe de pronunciarse, que han querido prestar asesoría técnica, jurídica, cambios de estructuras al Ministerio de Agricultura en virtud de su estabilidad, en virtud de su inestabilidad, en virtud de su debilidad en cuanto a su propia administración. Un ministro de Agricultura con los pantalones bien puestos, que se evite de andar viajando en helicóptero y reconociendo todo el territorio nacional, demagógicamente haciendo como que anda trabajando y lo que anda haciendo es paseando y ver qué tierras no tienen títulos para apropiarse de ellas y registrarlas a su nombre. Se debe de buscar una persona realmente con conocimientos técnicos, con conocimientos ambientales, con conocimientos en cuanto a las estructuras y las bases económicas de un desarrollo sostenible. Todo esto que estamos analizando y viéndolo es lo que debe de conformar el cambio de estructuras en el campo eminentemente económico para un desarrollo sostenible. Pero ¿cómo van a mandar, por ejemplo, a un doctor en derecho como ministro de Agricultura? No, hombre, que no jodan, así no es. Como dice aquella cuestión popular, zapatero a tu zapato, cada quien en su ámbito, para que se puedan desarrollar las actividades eminentemente cuando se refiere a actividades gubernamentales del gobierno, valga la redundancia, valga la expresión, políticas de carácter económico y social. Luego tenemos lo que es la modernización, la modernización de la gestión pública y política fiscal. Ya cuando hemos elaborado toda la temática que hemos venido analizando y estudiando, entonces ya viene la política de carácter fiscal. A los 3 años ya los sujetos de carácter agrario principia el país a superarse económicamente. Entonces es donde el Estado debe de iniciar con sus políticas del pago de impuestos. Y aquí es donde tanto las masas campesinas, la gente del campo, principia a desarrollarse en base a la expresión de un desarrollo sostenible pagando sus impuestos en base a todo el desarrollo que se ha realizado de acuerdo a las políticas de los cambios estructurales. Bueno, jóvenes alumnos, vamos a seguir.
Vamos a terminar la hora. Vamos a terminar las 15 minutos más. Hemos terminado con el módulo número 2. Ese módulo número 2 entra en el examen, en el segundo examen. Sinceramente, pues, estaba viendo las notas que a ustedes les fue excelente, les fue muy bien. Entonces, sigamos. Sigamos 10 minutos más. Aquí entramos al módulo número 3. La relación jurídica agraria, la titularidad agraria y los institutos del derecho agrario. Bueno, ¿quiénes son los sujetos del derecho agrario? Los sujetos del derecho agrario son todas las personas que se dedican a la actividad agraria. ¿Quién es el agricultor campesino? Es aquel agricultor que tiene sus tierras y que las puede hacer producir. ¿Y quién es el agricultor o campesino pobre? Es el que tiene pequeña porción de tierra y que a la vez le puede trabajar a otras personas para obtener mayores utilidades. ¿Quién es el agricultor o campesino medio? Este es el que le dedica prácticamente la mayor parte del tiempo a un terrateniente. ¿Y quién es el agricultor o campesino rico? Bueno, indiscutiblemente los latifundistas, los terratenientes. ¿Quién es el obrero agrícola? ¿Quién es el obrero agrícola propiamente dicho? ¿Quiénes son los mozos colonos? ¿Quiénes son los jornaleros? ¿Quiénes conforman una empresa agrícola? ¿Quiénes conforman la empresa campesina asociativa? Jóvenes, ¿ustedes me están escuchando? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Pero ya no miran el documento. Bien, Sí, lo vemos, licenciado. Bueno, a mí se me extravió el documento. Sin embargo, si lo debo recuperar, seguimos. Si no, aquí nos vamos a quedar. Trataré de recuperarlo. Permítanme un segundo. Sí, lo recuperé. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Se mira, se mira el documento? Sí, se mira. Bueno, tenemos 4 minutos. Entonces tenemos la empresa campesina asociativa. Hay una empresa que nace de conformidad con la creación del decreto 1551 que lo vamos a analizar. Luego tenemos las cooperativas agrícolas, la sociedad agrícola, la propiedad privada, la posesión agraria. Entonces la pregunta del millón es, ¿sujetos del derecho agrario? ¿Quiénes conforman esos sujetos del derecho agrario? Son todas las personas que se dedican a la actividad agraria, no solamente el trabajador del campo, el trabajador agrícola, no, todos, sigamos. Entonces, sujeto agrario es toda persona individual o jurídica que realiza una actividad agraria o interviene en las relaciones agrarias. Entonces, el día del examen ya no les voy a preguntar sobre cuáles son las fuerzas positivas, las fuerzas agrarias de producción,
las fuerzas negativas, no. Hoy les estoy preguntando quiénes son las personas que conforman la actividad agraria. No me van a poner ustedes que el trabajador del campo, el pobre campesino, el medio campesino. No, lo conforma ese conglomerado social que se dedica específicamente a la actividad agraria. Permítame, se me bajó la batería. Estamos. Hay momentos donde uno se motiva y no quiere terminar. Sigamos. Entonces decíamos que el sujeto agrario es toda aquella persona individual o jurídica que realiza una actividad agraria o interviene en las relaciones agrarias. Entonces, en otras palabras, son sujetos agrarios los campesinos arrendatarios, los subarrendatarios, los empresarios agrarios, los aparceros, aquellos que se dedican a trabajar como cuestiones así por partes, los trabajadores del campo, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas que tengan o no personalidad jurídica, quienes se harán representar con base en el derecho consuetudinario indígena. Recuerden ustedes que ese derecho consuetudinario es cuando lo estamos mencionando desde el punto de vista doctrinario. ¿Y quién es el campesino entonces en general? Es el que trabaja la tierra en forma directa y en beneficio propio, sin importar que la tierra sea suya o no. Aquí hay algo muy importante. El campesino en general puede trabajar la tierra suya, la tierra del terrateniente, la tierra del latifundista o de cualquier persona, no importando de quién sea la tierra. ¿Quién es el campesino pobre? Este es el que no tiene tierra o la que tiene es insuficiente para darle ocupación durante todo el año agrícola. Vive del cultivo de la misma en beneficio propio. Utiliza los medios rudimentarios y la producción que obtiene no le es suficiente. El campesino pobre. A este campesino es el que el Estado debe de poner atención en apoyarlo y sacarlo de esa pobreza. El campesino medio es el que tiene tierra suficiente y le da ocupación para todo el año agrícola, viviendo su núcleo familiar de esa actividad. En ocasiones produce excedente y venden en el mercado vecino. Tienen una idea infundada de independencia, pero paulatinamente van cayendo en manos de los terratenientes ricos y del usurero local, perdiendo su tierra. Esta es la asesoría que se les debe de dar a los campesinos para que ellos no pierdan sus tierras y que no sean dependientes del usurero ni mucho menos de los terratenientes vecinos. Luego tenemos el campesino rico, es el que tiene una extensión de tierra que no puede cultivarla exclusivamente con el esfuerzo propio. Él utiliza temporalmente fuera de trabajo asalariado y ha logrado cierto grado de técnica en el proceso de producción. En otras palabras, el campesino rico, jóvenes, es el que tiene grandes extensiones de tierra. No las trabaja él prácticamente, sino que utiliza
mano de obra contratada o bien mano de obra asalariada, logrando con ella, de acuerdo a sus medios económicos, logrando cierto grado de producción en base al tecnicismo, en base a los medios económicos que ha recibido o que tiene para las producciones, lo cual logra sus grandes exportaciones. Terratenientes semifeudales tienen tierra que generalmente no cultivan en forma directa, o bien la entregan en arrendamiento a campesinos pobres, cobrándoles elevados precios por el alquiler, pagando en su trabajo o en especie del mismo, tal el caso del mozo Colón. Este terrateniente semifeudal reside en la capital o en el extranjero por largos periodos y es poco que en forma personal se dedique a trabajar sus tierras. Su producción la destina al mercado exterior sin reinvertir en la agricultura, depositando sus utilidades en instituciones bancarias extranjeras, emplea mano de obra asalariada, pero en las más viles condiciones de explotación. Vamos a ver cómo estamos acá. Yo creo que nos vamos a quedar con los terratenientes semifeudales, para que continuemos con las explicaciones y con las lecturas del tema. Creo que acá nos vamos a quedar, jóvenes. Si no estoy mal, el próximo viernes cae 15 de septiembre y es día de asueto. De lo contrario, nos vamos a ver el próximo día de clase, que sería el próximo día lunes. Vamos bien, no se preocupen, que ya terminamos la segunda unidad y estamos ya en la tercera. Con lo que estamos analizando y lo que vamos estudiando y con las explicaciones, ya vamos teniendo materia para la elaboración del segundo examen, que tiene un valor de 40 puntos. Pasen feliz tarde y nos miramos el próximo día de clase. Feliz tarde, gracias. Gracias.